Gracias, oh Dios, por las bondades y las misericordias que son muchas cada mañana. El solo hecho de estar vivos, de nuestro corazón latir, es un motivo grande de agradecimiento. Cuando reconocemos que muchas familias ahora mismo están lastimosamente llorando a sus seres queridos sin poder ver el cuerpo inerte y muerto, hoy nos das la oportunidad de estar aún alabando y bendiciendo tu nombre. Que tu mano llegue a todos aquellos que han sufrido, pero danos la esperanza que en tu segunda venida, en el nuevo reino, el dolor y el sufrimiento, todo eso se acabará. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más nos sentamos delante del trono, reconociendo que Dios es Dios y está dentro de nosotros. Nosotros no visualizamos el aspecto cósmico y lo que no podemos ver, y a veces perdemos de vista eso. A veces nos olvidamos que estamos en presencia o que ángeles nos acompañan. También nos olvidamos que Dios se goza al estar con nosotros. 25:8 de Éxodo, y me harán un santuario y habitaré. Eso significa que cuando nos reunimos para invocar su nombre, no solamente estamos delante de la presencia de ángeles, sino delante del gran Rey de reyes y Señor de señores. Eso cambia la expectativa de nuestra vida y cambia la dirección de cómo nos movemos, de cómo nos sentimos, de la seguridad que podemos sentir al estar sentados sintiendo las influencias del Espíritu Santo y la presencia del trono celestial. Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos que estamos frente o estamos en la presencia del Señor, cambia expectativa. Yo no puedo estar pensando en lo mismo que vine. No puedo estar pensando en mi carro, no puedo estar pensando en lo que voy a pagar el mes que viene. Yo necesito centrarme y colocarme en la dimensión del sábado, que es el día que me ha dado de 24 horas para tener una conexión. Y más aún, cuando hemos sido llamados para estar en la iglesia, tenemos que aprovechar ese momento. Porque no es único ese momento. Dios marcó cada 7 días un lugar en el tiempo para sentarnos y disfrutar. Pero es increíble cómo nos desvinculamos y nos entretenemos. Y el sábado, lejos de estar conectados con el Dios del cielo, perdemos eso de vista. Lo perdemos y perdemos chance de rozar, de intimar con Dios. De hecho, lo que queremos hablar esta mañana es que una vez que nos reconocemos o no sabemos quién es Cristo, entonces perdemos de vista cómo puede redimir nuestra vida. Capítulo 5 de Mateo, el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y dependiendo de lo que tú creas quién es Dios, entonces tu vida va a tener sentido. Si tú te pierdes elementos importantes de quién es realmente el Creador, entonces no vas a sentir seguridad de salvación. Si tienes visualizado a Dios como un Dios constantemente castigador, entonces cada vez que caes y te levantas es imposible ir al Señor, porque así lo visualiza. Pero si ves que es un Dios de misericordia, de poder, de redención, entonces tú una y otra vez tienes los deseos de ir. Por lo tanto, si no entendemos quién fue el Cristo que murió por nosotros, tenemos una poca visualización de quién es Él. ¿Sabes quién es el que sabe quién era Jesús? El mismo Satanás. En aspecto de cristología, es un término que se usa para el estudio de la divinidad de Jesús, porque era 100% Dios y 100% humano. Y en el aspecto humano, si fue o es 100% humano, significa que me entiende como, o sea, sabe quién soy, sabe cuando lloro, sabe cuando sufro, sabe cuando me alegro. O sea que el Señor me puede entender porque es también siempre 100% humano. Si perdemos de vista quién es Dios, entonces carecemos o nos vamos a perder cuando nos llegamos a Él. ¿Saben por qué digo? Porque en la tentación en el desierto, cuando Jesús incorporó la humanidad para poder intimar con nosotros, para poder redimir al hombre, Satanás lo trató como un ser humano débil. 40 días después de ayuno, Satanás le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás está apuntando a una necesidad humana netamente. O sea que Satanás no estaba en cierto sentido probando el lado divino en cierto sentido, sino el humano, la debilidad de tener hambre.
Satanás está dando donde sabe que puede ser removido, así como Eva y Adán fueron removidos por el fruto que Dios le dijo que no comiera. Por lo tanto, él sabe que en cristología él tiene un lado humano por lo cual va a atacar. Pero por el mismo tiempo, si Satanás lograba que usara su lado divino para aliviar las penas del lado humano, entonces ya lo había obedecido y el plan de la redención habría desaparecido. Miren qué combinación. Él sí sabía quién era, en cierto sentido, ¿no? Y está atacando el lado humano. Di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación, ¿cuál fue? Si alguien me ayuda. ¿Cómo? A sus ángeles mandará cerca de ti, así que tírate. Y la tercera, que lo lleva al pináculo del templo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Se traduce, muchos lo traducen, tú viniste a este mundo a morir por gente que ni le va a importar nunca tu muerte. Hay gente que ni le va a interesar. El mundo es mío porque Adán me obedeció y ahora está bajo mi dominio. Y yo sé que tú viniste a rescatar ese dominio. ¿Tú lo quieres tener? Adórame. Y te vas a evitar una muerte muy dolorosa. ¿Qué negocio estaba haciendo Satanás con Jesús? Evítate el dolor. Vas a dejar de pasar por el valle de las lágrimas. Vas a dejar de estar detrás de ella. Y mientras tú hagas esto, entonces el mundo será tuyo. Y ustedes conocen lo que le respondió. Así que Satanás conocía que había un lado humano, pero también había un lado divino. Y comenzó a remover esa parte. Él sí sabía con quién estaba tratando. ¿Saben por qué? Porque antes que sucediese eso, ya ellos habían tenido un encuentro en el cielo. Allá en el cielo, Satanás, si hubo un ser que odió, fue el mismo Jesús. Y entonces, si tú comparas la historia, vas a ver que el mismo Satanás que está luchando con Jesús para que le obedezca, ya lo conocía. Lo que pasa es que el antecedente, el conocimiento, el preconocimiento que tenía, se señala en la gran batalla que hubo en el cielo, Apocalipsis 12:7. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y ahí se especifica en el aspecto apocalíptico que el dragón representaba a Satanás. Y usted conoce el drama, quizás bélico de ideas que se desarrolló en el cielo cuando Lucifer en aquel entonces no quería aceptar que el Hijo de Dios tuviese privilegios que él no tenía. Pero ahora él sabe que el Hijo de Dios tomó una naturaleza humana para poder redimir al hombre y a través de ello está pinchando a Jesús para que le obedezca. Usted va a encontrar que Satanás comenzó poco a poco, desde que Jesús vino para redimirnos, poco a poco a infligirle dolor. Y en el desierto, cuando vio que no pudo con él, entonces planificó herir a sus seres más amados. Qué coincidencia que Lázaro muere de repente. La Biblia dice una muerte repentina. ¿Qué representaba Lázaro para Jesús? Imagínense que el único hogar en el cual Jesús llegaba y se sentía y podía hablar libremente, era en casa de Lázaro, María y Marta. El único lugar en el cual Jesús hablaba sin tener que usar parábolas, era esa casa. El único lugar que podía abrir su corazón y sus palabras no iban a ser reproducidas. Y yo te pregunto, ¿existe en este mundo hoy hogares así? Que tú puedes hablar con libertad y después tus palabras no sean repetidas más allá. Por lo tanto, si usted me está mirando y si no existe hogares así, si el Jesús histórico estuviese hoy, ¿cuántos de nuestros hogares podía él entrar y hablar libremente? Porque una de las características que a Jesús le gustaba de María, Marta y Lázaro es que cuando él sentía necesidad de compañía humana, él la encontraba allí. Y Satanás que está planificando hacer llorar al maestro o desaparecer el maestro y comienza a infligirle dolor. Juan el Bautista es otra de las muertes más tristes que puede tener un ser humano.
Era amado por Jesús. Ahora Lázaro, ¿qué está pretendiendo? Está pretendiendo remover al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjeme decirle que en nuestro mundo, como dije hace un tiempo, se nos ha enseñado a desaparecer o a inhibir nuestro estado emocional. Desde que tú eres varón te dicen, los hombres no lloran. Las que lloran son las mujeres. Y hay un documental que se hizo aquí en Estados Unidos que especifica cómo ese concepto hace más débil de lo que no es a la mujer. O sea, la que tiene que llorar es la dama, el hombre no. Y se interpreta con un concepto un tanto machista. No llore. No llore desde pequeño. Y no estoy hablando de mi cultura. Eso ha trascendido nuestra cultura. En mi país, en este y donde sea. No llore. Los hombres, o a lo mejor estoy equivocado. Eso aquí no pasa, ¿verdad? Eso aquí no sucede. Y nos enseñan en cierto sentido a esconder nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y cuando nos vemos enredados en ello, miren, hay quienes están escribiendo con aspectos psicológicos y dicen que después de los 30 años, no, más o menos así, el hombre o la mujer comienza a tener aspectos sensibles. Y no sé si usted se ha enfrentado frente a una movie o una película y usted tiene que dominarse porque empieza a llorar. Y usted está rodeado de personas que están viendo la película y usted no quiere que... Entonces usted hace así. Porque no quiere que la gente vea. Y si después de tener hijos, wow, uno se sensibiliza de una forma tremenda. Por un lado nos han enseñado que el llanto es... Y por otro lado, es como la máxima expresión de lo que estamos sintiendo dentro. Yo compartí en una de las iglesias el momento que nos tocó como familia cuando mi esposa estaba dando a luz a la más pequeña, Leslie, que va a cumplir en septiembre 3 añitos. Y Leslie nació y a mi esposa se le complicó el parto porque el útero, después de haber expulsado a la bebé, no cerró. Y empezó a desangrarse. Eso se llama atonía uterina. Por lo tanto, yo veo un corretaje y me dice mi esposa asustada, ora porque no estoy bien. ¿Qué pasa? Me dice la enfermera, tenemos que mandarla al salón. Y la otra me dice, ¿tú autorizas que se le estirpe el útero para que deje sangrar? Pero claro, bueno, unos con 5 de hemoglobina se quedó. Y su grupo sanguíneo es universal. Y no aparecía en los bancos de sangre en Cuba. Estuvo como 3 días esperando varias transfusiones. Y estaba muriendo. Pero yo tenía que llegar a la casa con mis otras 2 hijas, que son adolescentes, a decirle que mamá estaba mal. Pero tenía que ser fuerte, porque para mi creencia, si me echaba a llorar, iba a desesperar a mis hijas. Y cuando me tocó sentarme con ellas y decirle, mamá no está bien, yo no sé de dónde salió las fuerzas para reprimir las lágrimas que quería tener. Mis hijas empezaron a llorar desconsoladamente. ¿Qué pasa con mamá? No está bien. ¿Qué plan tenemos que hacer? Bueno, si mamá sale de esta, tenemos todos que ayudarla hasta que se recupere de la atonía uterina, por lo menos unos 3 meses, no puede cargar, no puede, y nosotros nos ocupamos. Pero si mamá no se recupera y mamá no regresa, tenemos que planificar cómo nosotros podemos criar a la más pequeña. No me pregunte de dónde saqué fuerzas para decir eso, sin tener que gritar. No me pregunte. Y me tranqué en mi humanidad. Por lo tanto, cuando yo leo el pasaje Juan 11:35 y Jesús lloró, y estoy mirando al que creó al ser humano, al que supo dónde poner el aspecto lagrimal para que llorase, y lo veo también llorando. Veo que mi Salvador, mi Redentor,
Tuvo un momento que no pudo aguantar. Entonces digo, ¿por qué no expresarme en momentos que siento dolor? De hecho, si tú le preguntas a un médico, dice, es mejor que te exprese, porque sufre tu hígado, sufre tu páncreas, sufre tu corazón. No es que andas como un llorón por las esquinas, pero hay momentos que necesitas expresar lo que estás sintiendo interiormente. Es bueno que liberes. Y ahora estoy viendo, Juan me está diciendo que Jesús tuvo un momento que no pudo soportar, no pudo aguantar. Y mi pregunta es, ¿cómo entender al gran yo soy, al que dijo y fue hecho, al Hijo de Dios llorando? ¿Cómo puede ser que el que creó al hombre está llorando por el mismo hombre? No entiendo cómo es que el mismo hombre que Jesús vino a salvarlo, mira lo que estaba haciendo con el maestro. Y si tú comienzas a ver sistemáticamente a dónde, desde dónde viene el comprimido de los sentimientos que hace explotar a Jesús, te vas a dar cuenta que desde su nacimiento tiene que nacer en un establo donde los animales son los que tienen la preponderancia, donde las vacas y los bueyes, donde los caballos y los burros, donde todo eso, ese grupo de animales nace, ahí nace ¿quién? Pero su niñez, ¿cómo es su niñez? Y más aún su niñez, los hermanos de Jesús fueron los mayores críticos que tuvo en su familia. Los hermanos, además de tenerle envidia, los hermanos lo criticaban diciendo, ¿por qué tú no obedeces a los fariseos y los saduceos? Imagínense ustedes que empezamos a decir que el único lugar que Jesús encontraba espacio era María, Marta y Lázaro, y específicamente el único lugar, entonces Lázaro muere de una muerte repentina. ¿Eso es casual? No. Entonces cuando veo al maestro que se compunge, yo comienzo a investigar y decir, bueno, ¿qué pasó? Y comienzo a ver su nacimiento, comienzo a ver su juventud. Jesús está en un mundo con una humanidad y con la debilidad de 4000 años, porque siente hambre, cansancio, siente dolor, tristeza. Todo eso siente Jesús. Significa que Jesús comparte y sabe cuál es mi dolor, cuál es mi tristeza. ¿Qué es lo que me preocupa? Porque pasó por ahí y aún mantiene esa humanidad. Mientras Jesús está o se hacía acompañar de María, Marta y Lázaro, se sentía bien. Y mientras Jesús está en otro lugar sanando, le avisan que Lázaro está enfermo. Y ustedes conocen el drama porque estamos describiendo qué fue lo que lo hizo llevar. Y tenemos que adentrarnos en el contexto. Y en ese contexto, finalmente, si adelantamos la historia, cuando Jesús llega, que ya Lázaro se había muerto. Jesús se demoró a propósito. Ya Lázaro se había muerto. Y cuando muere, María viene. Y hay unas libros que fueron inspirados que explica que María prefirió sumirse en el silencio porque no sabía cómo expresarse. Marta no, Marta fue más espléndida y dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero María se escondió, así como todos nos escondemos, así como todos escondemos lamento, así como todos escondemos dolor. Cuando estaba esperando la noticia, porque yo sabía que Dios tenía poder para levantar a mi esposa, pero también podía decidir dejarla que descansara y al final, como creemos en la resurrección, que es una de las doctrinas, 28 doctrinas, la veo en la primera resurrección. Ah, sí, no, eso está muy bien. Pero ahora es explicar que yo tenga que estar criando a una bebé pequeña, ahora estoy viudo. Y entonces, y ahora imagínense ustedes, hombre, hijo y viudo. Porque tú comienzas a pensar más allá de lo que tienes que pensar en segundos. Y ahora, ¿quién me ayuda a criar a mis hijas? ¿Cómo le hago? Y no vaya a ser que me caiga la maldición de los hijos del
de Noemí. Y no que murieron uno tras otro, ¿no? Cuando pretenda casarme, se le murió la mujer. No voy a hacer que yo entre en ese canal. Y así como yo no sabía y decía, bueno, Dios, tú puedes decidir, y yo no quería ni hablar. Yo no es que creo en ti, yo creo en ti. Y yo creo en que la resurrección es verídica. Pero Señor, si tú me liberas de esto, si tú evitas este dolor. Estoy imaginando, María estaba pasando por el mismo proceso, pero peor, porque aunque mi esposa no había muerto, su hermano ya estaba muerto. ¿Y cuántos días llevaba muerto? 4. 4 días. ¿Por qué 4? Miren qué cosa. En la filosofía o la creencia folclórica de aquel tiempo se hacía creer que cuando tú morías, el alma estaba revoloteando sobre el cuerpo 3 días. Y a los 3 días decidía abandonar el cuerpo. Y Jesús conoce la historia, por eso es que espera. Y cuando Jesús que llega, que hay una cantidad de gente, imagínense las plañideras que ustedes conocen, que eran personas que se les pagaba para llorar. No eran, ¿sabe? He estado en muchos funerales de personas que hay 2 o 3, y de los 2 o 3 haciendo cuentos. Mientras el familiar sufrido ahí, en aquel tiempo de Jesús no pasaba eso. Arriba no es muy querido, arriba plañideras que tú conoces, para que comiencen a inspirar a otros a llorar, para que todo el mundo sepa de que era querido. Pero Lázaro era muy querido, pero aún así se pagaba para plañideras. Y Jesús está viendo el tumulto, está viendo el sentir de las plañideras, pero al mismo tiempo en esa reunión habían gente de Jerusalén, gente que se codeaba con Pilato, gente que estaban velándolo para acabar con él. Pero dice los libros que fueron inspirados que el mayor milagro que hizo el maestro fue cuando se acercó a la tumba. Pero mientras Jesús se acerca a la tumba, él se consternó el sufrir de María. En su silencio se anonadó, pero ve podríamos llamarle, la forma en que Marta le dice, maestro, si hubieses estado aquí. Y entonces Jesús le dice, Lázaro no está muerto, duerme. Y entonces él le dice a Marta, claro que sí, en el día postrero tú lo vas a resucitar. Porque Marta tenía fe y creía en la primera resurrección. Lo que nunca se imaginó lo que Jesús iba a hacer. Silencio de María, el sufrir de Marta. Y entonces Jesús, cuando llega a ese momento, que no solamente escucha el canto de las plañideras, que ve los oficiales que estaban esperando, dice que tuvo la capacidad de mirar el corazón de todo el mundo. Y vio que los que estaban llorando a Lázaro, si él lo resucitaba, iban a querer matar a Lázaro y a él también. Vio cómo las maquinaciones de los que hipócritamente estaban llorando iban a negarlo. Pudo ver más allá de la resurrección de Lázaro cómo muchos de los presentes estaban ahí, iban a ser muertos en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y comenzó a mirar al futuro. Y allá se consternó y vio que muchos que tenían la oportunidad de llorar a Lázaro, pero en la destrucción del templo de Jerusalén no tendrían tiempo de llorar a sus muertos. Y Jesús está conectándose al futuro, pero más que eso, dice que se trasladó al sufrimiento de los siglos. Desde Adán. Y aunque la cita quizás infiera hasta ese tiempo, Jesús tenía la capacidad de también ver el futuro. Y si Jesús en todo eso comenzó a ver la angustia de todos los siglos, entonces llegó a nuestros días. Y no solamente llegó a nuestros días, llegó a la crisis que hemos enfrentado, a este triste gripe que ha acabado con tantos y tantos seres humanos. Todo eso reunido hizo que Jesús estallara, y el texto bíblico dice, y Jesús lloró. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo puedo entender
que el poderoso de los poderosos, que el que formó con sus manos al hombre, esté llorando? ¿Cómo entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores esté llorando? ¿Cómo entender que el que domina el universo estaba llorando por seres humanos? Por eso es que el contemplar la cruz te eleva por encima, porque nosotros también lo hicimos llorar. En el futuro pasivo, cuando le negamos, ahí está también la forma en que podríamos hacer llorar al Maestro. Y cuando nosotros nos adentramos en esta escena, ¿merecía el Maestro que lo hiciese llorar? ¿Lo merecía? Por eso es que cuando analizas la raza humana, te da miedo. Porque la ingratitud es parte de la vida. Está en nuestros genes. La malicia nos acompaña. Y mientras Jesús lloraba, yo estoy imaginando que Satanás dijo, mírenlo. Mírenlo. Se está aflojando. Ya está en el punto. Ya está en el nivel. Porque cuando Satanás vio que no pudo con él en la tentación, entonces decidió acabar con los seres que más amaba. ¿Y saben lo que Satanás pensó? No sé si usted sabe. Satanás planificó todo y creyó que él iba a vencer al Hijo de Dios. Con creces lo creyó. Esa matanza que provocó bajo el mando de Herodes, de que los niños murieron de 2 años, esa matanza fue casual. No, esa matanza la planificó Satanás para que en ella Jesús entrara. Por eso es que María tiene que huir con José a Egipto. O sea que tú estás viendo cómo está planificando acabar con el Maestro. Cuando sale de la tentación se da cuenta que el Maestro es el Maestro. Pero Satanás usó a seres humanos. Satanás usó hasta líderes para infligirle dolor. Y constantemente lo estaban acechando. Por lo tanto, tú puedes visualizar a Satanás con sus ángeles, su escuadrón, mirando, observando y diciendo, ¡ey, mi madre! Pero esto va bien, esto va muy bien, esto va muy bien. El Rey de Reyes llorando. Y el mundo, el que nosotros no vemos, expectante. Porque si Jesús es el Rey de Reyes, es el comandante de la hueste celestial, ¿cómo estaban entonces los ángeles que estaban al lado de Jesús? Suéltame, yo estoy tratando de ubicar un contexto en mi lenguaje humano. ¿Cómo estaban? Si Satanás y sus ángeles estaban del lado allá, disfrutando la cena, ¿cómo estaban los ángeles de parte del Señor? Dime algo. Dame una seña para que tú veas cómo se acaba el sufrimiento. ¿Cómo estaban los ángeles? ¿Cómo vieron los ángeles cuando vieron al rey, a su jefe llorar? Locos porque Jesús dijera, arriba, ayúdenme. Y esa escena, como les digo, nosotros a veces nos olvidamos que en el conflicto cósmico hay ángeles que Dios manda para estar a nuestro lado, pero Satanás manda también para estar a nuestro lado. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que vivir de rodillas, consagrados, porque hay un conflicto que no vemos. Y Dios está constantemente librando. Y ahí en ese aspecto en el cual se compunge frente a la tumba. Muchos creyeron que él estaba sufriendo la muerte de su amigo. Pero ya dijimos todo lo que se reunió. ¿A usted no le ha pasado que hay momentos en que no puede aguantar? Son tantos, porque a veces, como decimos en mi país, todo llega junto. Todo llega junto. Se te rompió el carro, atraso en los biles, problemas en el trabajo,
Todo llega junto. Y llega un momento que tú necesitas expresarte, gritar. Llega un momento. Y ese momento, ninguno de los presentes comprendió las lágrimas del maestro. Porque detrás de sus lágrimas había demasiado. Detrás de sus lágrimas estaba que le estaba doliendo cómo el ser humano sufre. Detrás de sus lágrimas estaba el hecho de tratar de aliviar el peso del dolor de este mundo. Detrás de sus lágrimas estaba cómo los seres al cual él había venido estaban siendo usados por el mismo Satanás. Jesús no estaba llorando por debilidad. No digas que era porque era débil, o porque no aguantó más, o porque no se dominó. No, porque quien estaba llorando era el poderoso, aquel que con su voz dijo y fue hecho, aquel que vendrá muy pronto vendrá, aquel que no ha tenido miedo, el que nunca ha perdido una batalla, el Dios que no falla, el victorioso, ese llorando. Y después de su llanto dice, Lázaro, sal fuera. Después que mandó a correr la piedra y Lázaro sale caminando. El mayor milagro, dice que los saduceos que estaban presentes, que no creían en la resurrección, sin embargo, eran los jefes del templo, no creían en la resurrección, se dijeron, no es posible, porque Jesús resucita a Lázaro después de 4 días, como destruyendo todo vestigio de que había sido el alma que había decidido antes de los 3 días entrar al cuerpo. Cuando Jesús hace ese milagro, entonces los testigos dijeron que esto es lo más grandioso, pero lo más grandioso. Así que si tú interpretas las lágrimas de Jesús como debilidad, después o detrás de sus lágrimas venía el milagro más grande que todo ser humano pudo contemplar. Detrás de sus lágrimas venía el evento que me dice a mí que si Él tuvo la capacidad de levantar a Lázaro de 4 días, entonces tendrá la capacidad de levantarte a ti y a mí cuando nos toque descansar. Me dice a mí que si Él tuvo la capacidad de levantar a un hombre que apestaba, entonces me dice que la creencia en Él y la resurrección están más que aseguradas. Me dice a mí que detrás de mis lágrimas también puede venir un gran evento, porque no todo es sufrimiento. Dios tiene preparado bendiciones para ti, aunque te ha tocado sufrir. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El maestro, detrás de sus lágrimas, le esperaba la cruz. Y en esa cruz, ya muriendo, una de sus últimas palabras fueron: en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero detrás de esas lágrimas estuvo 3 días silenciado en la tumba. Y mientras estaba en la tumba silenciado, Satanás dijo: bueno, ahora se acabó. ¿Y saben qué hizo? El sello romano incluía unos 100 soldados según un escritor. Por lo tanto, quizás muchos pueden asegurar que en la tumba habían unos cuantos. Y romper el sello romano incluía que te crucificaban con la cabeza debajo, hacia abajo. O sea que la muerte era más rápida. Nadie se atrevía a romper el sello romano, que era con arcilla y unos ciertos elementos. Por lo tanto, guardias para que no hubiese oportunidad de que los discípulos irrumpieran en la tumba. Y Satanás le dijo a sus ángeles: bueno, este es el momento. Y rodearon la tumba. ¿Para qué? Para que al 3er día, como él había dicho que iba a resucitar, estorbase eso. Pero llegó el momento. Llegó el momento más esperado por todos
la hueste celestial. Y mientras los mundos no caídos en pecado están expectantes de lo que va a pasar al tercer día, Gabriel, el que fue puesto en lugar de Lucifer, que ahora es Satanás, fue enviado para robar la piedra. Y cuando Gabriel se apareció, los soldados romanos, cuando lo vieron, se desmayaron. Y la hueste de Satanás, cuando vieron a Gabriel, se fueron. Y el único que se quedó guapeando ahí frente, queriendo estorbar que Jesús no resucitase, ¿saben quién fue? Satanás se quedó. Los soldados desmayados, sus ángeles se fueron, él se quedó. Pero quien había sido enviado, quien había sido enviado había sido dotado de poder. Corrió la piedra y le dijo a Jesús: tu Padre te llama. Y entonces viene Jesús caminando. Y ya yo estoy imaginando el drama. Cuando Satanás vio que Jesús salió, ¡ay, mi madre! Ahora sí. Porque si él se alegró cuando estaba llorando, ahora el que debía estar llorando era él. Porque detrás de tus lágrimas te puede esperar la victoria que Dios te ha preparado. Porque detrás de mis lágrimas puede venir un evento que alegre mi vida y me asegure que Dios está al control, aunque he llorado. Y ahora detrás de las lágrimas del maestro venía entonces culminado el fin, en la decisión final de que Satanás sería destruido con sus ángeles. Y cuando Satanás vio todo lo que pasó, tuvo que salir corriendo. Y cuando llegó donde estaban los ángeles, les reclamó y les dijo: ¿por qué ustedes salieron corriendo? El que una vez lamentó y dijo: mírenlo cómo está llorando. Y empezó a reírse: mírenlo cómo está llorando. Ahora estaba asustado porque sabía que el fin de su vida había llegado. En la cruz y en la resurrección ya se definió el destino para Satanás. Ahora, ¿quién le tocaba llorar ahora? ¿Quién era el que entonces debía preocuparse? ¿Cuántos de nosotros, en la quietud de la noche, donde el silencio hace gala de la oportunidad perfecta para hablar con Dios, no hemos llorado en silencio? ¿Cuántos de los que estamos sentados hemos derramado muchas lágrimas como la máxima expresión de un dolor, de algo que no podemos resolver, de una ausencia de un familiar, de un amado, de tantos y tantos problemas? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado sumidos en el silencio, tratando de resolver el dolor que enfrentamos a diario? Porque detrás de nuestras lágrimas, aunque se esconden muchos eventos negativos, porque los que hemos sido llamados por Dios, somos a veces llamados extraordinarios, porque hemos sido llamados por Dios, nos toca sufrir. Precisamente por eso, cuando el enemigo sabe que tú puedes ser un elemento que puede brillar a la manera de un palacio, cuando el enemigo sabe que tú has sido llamado y escogido para ser uno de los salvados, entonces se prepara y te planifica. Y la planifica para cualquier situación. Tú estés melancólico, tú estés desesperado. Es experto para hacerte sufrir. Y las planifica de una forma muy sutil, muy inteligente. Y lo que tú no esperas es lo que aparece. Y a veces los seres más amados, los más cercanos, los más queridos, son los que son usados por Satanás para hacerte llorar. Pero detrás de tus lágrimas, si te aferras en el Maestro. Porque si mi comandante lloró, ¿quién soy yo para no querer en algún momento expresarme y decirle: si tú lloraste, entonces tú me entiendes, entonces tú sabes el dolor que estoy pasando? Si tú lloraste, entonces en tu naturaleza está incorporada lo que está pasando conmigo. Si tú, maestro, que eres el rey, lloraste y yo soy la baja categoría de este mundo, entonces, Señor,
Dame fuerzas para creer que detrás de mis lágrimas viene bendición para mi vida. Lo más grande que podemos tener como seres humanos es la seguridad y la certeza que detrás de nuestras lágrimas vendrá el comandante para devolvernos los sueños que no hemos podido cumplir aquí. Por eso es que Él se fue para un mundo, para preparar un mundo donde tú y yo podamos verle. Y lo más inspirador que puede existir para mí es que Jesús incorporó una naturaleza humana para salvarnos, pero se quedó con ella. No es que la usó para salvarnos y después la despojó, no, se quedó con ella. ¿Sabe para qué? Para cuando venga en su segunda venida, la capital del universo va a estar en la ciudad que nos va a regalar. Para que entonces cada vez que nos acerquemos veamos que todavía está en su humanidad, en su cuerpo, las marcas de la redención. O sea que quiere identificarse con el ser humano. No le importó tener la gloria con el Padre y se rebaja a la categoría del ser humano para no solamente redimirlo, sino estar con nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Por eso decía al principio que si tú no entiendes quién es tu Salvador, te estás perdiendo muchas cosas. Porque una vez que entiendes que tu Salvador es humano también, entonces Él sabe quién soy yo. Él me comprende. No has tenido necesidad de hablar, pero que te escuchen, pero que no digan más nada. Y con Él se puede hablar así. Porque una vez más digo, este mundo está lleno de personas que tratan de ayudarte, pero tú sientes que a veces te miran, pero no con ojos limpios. Pero cuando le miras los ojos a Jesús, son limpios. Jesús es transparente. No tiene doblez. No hay en Él interés. No hay en Él mentira. Y tal y como eres, te acepta. Tal y como eres, te redime. Tal y como eres, te ayuda a levantarte. Estaré refiriéndome a alguien que ha tenido que ser removido, que detrás de sus lágrimas ha tenido que conversar con su almohada. Hablo para alguien que quizás ha pensado que el Salvador ha estado lejos en su sufrimiento. Me refiero a alguien que cree que Dios está lejos mientras nosotros sufrimos. Oh. Dios conoce y entiende tus lágrimas. Sabe, tanto así que está preparando detrás de ella victorias tras victorias, para que puedas reconocerle una vez más que el Rey de Reyes se acerca. Y ahora esta vez cuando venga, Jesús cuando venga esta vez no es que va a venir y va a llorar, no. Es que Él viene como Rey para celebrar juntos aquella esperanzada anhelo, como dice el que escribió, la patria de mis sueños, la dicha con que sueña mi pobre corazón. ¿Acaso cuando mi patria nazca habré muerto? No siempre el peregrino que va por el desierto encuentra en el oasis tranquilo reposar. Y el poeta comienza a describir que aunque esta patria es carente muchas veces de felicidad, la venidera es abundante en alegría. Y aún en esta, Dios nos asegura 100 tanto, pero también la vida eterna. Si mi maestro lloró, mi Rey, mi Redentor, entonces Él sabe lo que está dentro de mi corazón. Si Él pudo leer mientras que estaban llorando los que acompañaban al cuerpo frío de Lázaro, entonces Él hoy conoce el tuyo y conoce el mío.
Conoce todo. No hay forma de escaparse a Él. Pero Él está esperando a que nos rindamos, a que abramos nuestro corazón. Como Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Por eso es que yo les invito, una vez que somos convocados a venir e intimar con Jesús, no es bueno perder tiempo en pensar lo ordinario de afuera, sino aprovechar ese momento de intimidad con Dios, para estar cerquita de Él, para conversar con Él, para asegurarnos una vez más que detrás de sus lágrimas viene la victoria que nos ha preparado. Que el Redentor del cielo, a ti que estás conectado y conectada, a ti miembro de iglesia que estás sentado, te pueda bendecir. Que no pierdas tiempo en conversar. Hoy es un día para ello. Hoy es un día donde hemos sido convocados para sentir que Dios es nuestro Dios, que nos conoce. Hoy es un día para ello. Hoy es un día de fiesta. Hoy no es un día de pensar en las escaseces. Hoy es un día de pensar, de vivir conectado con aquel que murió, resucitó y muy pronto me viene a buscar. Estaré invitando a esta hora para juntos tener, puestos en pie por favor, unas palabras de oración. Dios del cielo, gracias por hacernos fuertes en ti. Gracias porque en ti cobramos ánimo. Gracias porque en ti entendemos que detrás de nuestro sufrimiento está reservado la corona de justicia, la vida eterna. Está reservado elementos de alegría para nuestra vida. Gracias por hacerme entender que tú nos entiendes, que tienes la capacidad de saber quiénes somos porque eres 100% humano. Aunque con naturaleza impecable, proyectada a conectarnos con nosotros. Gracias, Señor, por la voluntad de venir y darle solución a este mundo perdido. Los que estamos aquí, los que están conectados o conectadas, necesitamos que en el momento de la crisis, cuando irrumpa nuestro llanto, podamos estar convencidos que tú siempre no solo estás, sino estarás al control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús.